Bueno, yo entré en el año de 1975, entré a Montessori y pues mi profesora era en ese momento Marisol Ferro. Es difícil como entrar a definir algo específicamente, pero es inevitable pensar en tantos espacios en donde crecieron amistades muy valiosas, ¿no? Y esos espacios pues son los recreos. La palabra recreo tenía un significado muy especial cuando uno se refería a ellos en el colegio, eh, por supuesto, y todo lo que estaba alrededor de eso, ¿no? Espacios como la tienda de López, Bollito y Bollita, ¿sí? Todos los espacios donde pudimos compartir con las personas, ¿sí? Cuando estábamos chiquitos, algo que era muy presente siempre era, por ejemplo, el espacio de darle comida a las palomas cuando nos llevaban estando todos muy chiquitos a tirarnos ahí entre el popó de las palomas y la G y la M, en donde me acuerdo muy bien a los empleados del colegio cuando pasaban con estas bolsas cargadas de comida y entonces la repartían y esa cantidad de palomas que habían y todos les dábamos comida a las palomas, como que son espacios que eran muy un poco normales, pero que tienen una gran intensidad en la relación también con nuestros compañeros y con el colegio mismo. Pues tengo muchos profesores, ¿no? Cada uno tiene, casi que uno podría hacer, pasar por la lista de todos los profesores que pasaron por la vida y de cada uno podría recoger algo de lo que aprende, algún aprendizaje. Eh, por supuesto, profesores que marcaron lo que hago hoy en día, pues fueron todos mis profesores de música que tuve a lo largo de los años, ¿no? Comenzando pues por Beatriz de Canto, en los años primeros de primaria, me acuerdo de las clases de canto allá en este salón que había debajo este salón que había por allá debajo de los Montessoris, que alguna vez les dio por modernizar, entonces le pusieron alfombra y entonces eso tenía un olor a pecueca concentrada a las 3 de la tarde que era espantoso. Y entonces, pero me acuerdo que entrábamos allí, cantábamos el himno del colegio, cantábamos el himno nacional y pues bueno, nos ponían a calentar narices o a levantar los brazos cuando nos castigaban. Entonces recuerdo eso como las primeras clases de música. Por otro lado, también, pues después mis profesoras las que marcaron un poquito y se dedicaron un poquito de manera especial a lo que estoy haciendo hoy en día, que fueron pues Marta Figueroa y Nora Figueroa, quienes guardo un inmenso cariño y muchos recuerdos de lo que comenzó a ser mi formación musical. Y por supuesto el profesor Leal, ¿sí? El profesor Leal con quien teníamos clase de música y también pues era el director del coro. Y recuerdo mucho, por allá hacia tercero de bachillerato, que por la tarde teníamos clase de coro con el profesor Leal en la iglesia. Y me acuerdo que había como una cierta camaradería entre todos, en donde justo cuando sabíamos que iba a sonar la campana comenzábamos a cantar lo más duro posible para que no la pudiera oír. Así podíamos quedarnos un poquito más tiempo en la clase de música y de pronto poder capar un poquito de la siguiente clase, que podría ser una clase de geografía o una clase de historia que a las 3:30 de la tarde pues podría ser un poco pesado. Entonces, pues recuerdo, digamos, estos profesores y uno muy especial que enmarcaría también gran parte de lo que yo creo que es hoy en día, que es el Prof. Bain. En el Prof. Bain yo siempre vi como una personalidad en la que se resumía parte de lo que siempre inspiró a don Agustín con respecto a su filosofía de la educación. Y yo pienso que esa filosofía de la educación, en donde hay un compromiso absoluto con la pedagogía y en asociar la educación en donde la formación, en donde la educación, la base está en la formación integral del ser humano, creo que es algo que maneja hoy en gran medida lo que yo hago hoy cuando enseño, por ejemplo. Entonces, digamos que estas son las personas que podría mencionar. Pues yo creo que es algo que es como difícil de definir en palabras precisas, ¿no? Pero definitivamente es un ambiente que está presente en las relaciones de las personas del colegio, ¿no? Eso está relacionado, digamos, con una forma de tratarse, está relacionado con una vivencia común de muchos años, ¿sí? Que es una presencia tácita y que se hace evidente cuando uno se reúne a veces con compañeros que no se reunían hace muchos años y como que ahí encuentra esa relación y que creo que son manifestaciones de esto que se ha llamado el espíritu gimnasiano. Yo creo que las recuerdo todas, porque es que era de verdad algo, era una cosa muy especial, ¿no? Yo creo que en las excursiones se veía un poquito un ejemplo marcado de lo que significaba el espíritu gimnasiano. ¿M?
pero pues sin duda recuerdo excursiones con ciertas características especiales. Recuerdo muy bien la excursión que hicimos a Ciudad Perdida. Creo que fuimos, mi grupo fue el primer grupo que hizo una excursión a Ciudad Perdida. Creo que en esa época era cuando se abría, recientemente se comenzaron a abrir los espacios para que la gente pudiera llegar a Ciudad Perdida y nosotros fuimos, digamos, en cierta medida un poco pioneros en el colegio en esta excursión. Fue una excursión de gran exigencia física, de gran exigencia, digamos, con los compañeros. Me acuerdo pues de desarrollo del ánimo de colaboración, porque claro, eran jornadas muy intensas, había situaciones en donde la gente terminaba botando comida porque necesitaba salir del paso, pues liberar peso para poder caminar. Y bueno, pues una cantidad de anécdotas particulares de esta excursión que definitivamente digo que me marcó a mí y yo creo que nos marcó a todos los que tuvimos la fortuna de hacerla. Y pues en un entorno pues perfectamente maravilloso y bueno, pues una excursión pues definitivamente memorable. Sí, yo en general fui muy juicioso, la verdad, y siempre creo que una de las cosas que siempre como que después vine a reconocer con mucha claridad era que siempre las cosas que hacía o las pilatunas o lo que podía hacer siempre están enmarcadas dentro de un gran respeto por mis compañeros y por mis profesores, ¿sí? Y creo que y eso fue compartido con algunos de mis compañeros y creo que eso es algo muy, muy especial de lo que recuerdo, de lo que yo sentía frente a mi entorno. Algo pues siempre me acuerdo incluso cuando me reúno con algunos de mis amigos, pues tiene que ver con algún evento en la Semana Cultural. En la Semana Cultural pues había distintas actividades que se hacían en el Coliseo, en el cubierto. Y en esa época el cubierto todavía no tenía el piso sintético que tuvo después, pues hoy en día está, que tuvo después, entonces tenía tablas de madera. Y recuerdo que con un par de amigos, con Santiago Pardo y tal vez con Ernesto López, nos dio por meternos debajo del cubierto. En la parte de abajo del cubierto, antes de entrar, había como unas rejillas que le daban acceso a la parte de abajo del cubierto, pero al piso, a la tierra donde estaba cimentado el cubierto, entonces había un espacio entre eso y las tablas del cubierto. Entonces nos dio por entrar allí, por supuesto era muy oscuro y era bajito, y pues como era oscuro, pues nos dio por hacer una hoguera allá abajo. Y entonces comenzamos a hacer una hoguera por allá metidos y comenzó a salir humo por entre las tablas del cubierto. Y bueno, yo no recuerdo los detalles de lo que pasó después porque yo no me acuerdo que me hubieran regañado ni castigado al respecto. Es más, no tengo presente si nos identificaron, pero sí recuerdo que pasó eso y pues hoy en día pues lo guardo como una anécdota un poquito divertida en donde pues cómo se nos va a ocurrir hacer una hoguera por debajo de un piso de madera y en semejante lugar. Claro, yo creo que es inevitable que cualquier lugar en el que uno está durante 13 años compartiendo con una serie de personas define lo que uno es, ¿no? Y pues claro, indudablemente el paso mío por el colegio pues definió gran parte de lo que soy, definió y gran parte de lo que soy pues es lo que pude desarrollar con mis amistades, ¿sí? Yo no soy una persona que de una cantidad de amigos permanentemente, pero sí tengo mis amigos muy marcados y que marcaron mi vida y que la siguen marcando y que parte de lo que soy pues está en ellos, ¿no? Y está en eso. Bueno, yo me formé como músico, en este momento yo soy director de orquesta, soy el director de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Javeriana y trabajo en la Universidad Javeriana desde hace muchos años. Yo me formé primero en la Universidad Javeriana en Bogotá, luego hice estudios de posgrado en música en el Royal College of Music en Londres, después volví a Bogotá y trabajé un tiempo y después me fui para Estados Unidos e hice estudios de maestría y doctorado en dirección de orquesta. He trabajado pues durante muchos años, por supuesto, en la Universidad Javeriana como director de la orquesta y enseñando en la universidad, en la carrera de estudios musicales. Y también me he desempeñado he hecho también distintas cosas. Soy parte del Comité Asesor de Música del Banco de la República, que es un comité que apoya a la sección de música en la programación de conciertos de la Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Y también he sido parte de un comité, que es un comité académico de la Fundación Salvi, que son los encargados del Festival Internacional de Música de Cartagena. Esto cambió un poquito después de la pandemia, pero es algo en lo que también me he desempeñado.
También trabajé hasta hace un par de años en la Orquesta Filarmónica de Bogotá, trabajando con los grupos juveniles, unos grupos maravillosos y un proyecto bastante especial en donde estuve trabajando un tiempo con ellos. Hago pues proyectos también pues como individuales particulares. Por ejemplo, ahora en octubre voy a dirigir un concierto en la Biblioteca Luis Ángel Arango con composiciones de una compositora colombiana. En este momento, la semana pasada terminamos una gira que hicimos con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Javeriana por Francia, en donde tuvimos unas presentaciones en teatros muy importantes, como es el Teatro del Arsenal de Metz. Es una sala de conciertos muy famosa en Europa. Y terminamos esta gira en un concierto muy especial que hicimos en el Gran Anfiteatro de la Universidad de la Sorbona en París. Eh, y bueno, a eso me dedico yo, soy director y soy director y profesor. Entonces, uno cuando es director también es profesor. Entonces, a eso me dedico actualmente, pues aparte de ser pues papá y esposo, que también es parte de la profesión. Pues bueno, el paso a la vida universitaria siempre es difícil porque después de estar como 13 años en un entorno, digamos, con cierta comodidad, es llegar a un entorno extraño y un entorno nuevo, donde ya no están los mismos compañeros, donde uno pasa de ser una persona reconocida a pasar a ser un anónimo. Entonces son muchas cosas pero eso pasa rápidamente. Y básicamente, pues digamos, no sé si el consejo o la reflexión que hay al respecto es que los límites en la vida se los pone uno y no el mundo. El mundo no es el que le pone los límites, sino es en uno en lo que hace. Y esos límites yo creo que se amplían cuando en la planeación de lo que uno quiere siempre tiene la conciencia del otro, siempre tiene la conciencia plena del respeto por las personas y el reconocimiento de quienes están al lado de uno. Y yo creo que allí es donde se encuentran y donde se rompen los límites de lo que uno puede hacer en la vida. ¿Sí? Entonces, digamos que esa sería un poquito una reflexión que haría con ellos o para ellos.